a grabar. Bien, el día de ayer vimos cómo es la nomenclatura de un pedimento. Lo vimos de acuerdo a el anexo 22. En el apéndice, en el anexo 22, en la primera parte, viene como a la nomenclatura de un pedimento. ¿Se acuerdan cómo era? 2 dígitos para el año en curso, 2 para la aduana de despacho, de acuerdo al apéndice 1, el apéndice 1 del anexo 22, el número de la patente del agente aduanal, con 4 dígitos. Cuando son menos dígitos de la patente se completa con ceros. Un dígito adicional para el último dígito, el último número del año, y el número consecutivo de esa agencia aduanal. Cada agencia aduanal tiene un número distinto, ¿sí? La autoridad lleva ese consecutivo también de cada una de las agencias. Hoy vamos a ver la segunda parte, el tipo de operación. El tipo de operación puede ser 3 opciones: importación, exportación o tránsito. ¿Sí? El tipo de la clave del pedimento, aparte, la clave del pedimento es una clave que nos va a decir qué tipo de pedimento debemos utilizar. Para regímenes definitivos, tanto de importación como de exportación, la clave es A1. ¿Dónde podemos ver todo esto? Déjenme descompartir tantito para abrir mis reglas generales. Mi anexo 22, permítanme, para irlo haciendo en el camino. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde diablos estás? Ah, chile. Ay, Dios, se me fueron. ¿Dónde están mis...? Un segundito, por favor. No se me desesperen, aquí está. Ya la tengo, nada más la estoy creciendo para que la alcancen a ver en pantalla. Aquí está el tipo de operación. Puede ser importación, exportación o tránsito. Este campo, dice aquí, no deberá ser llenado cuando se trata de pedimentos complementarios y tránsito internacional. Es decir, cuando los pedimentos son de ese tránsito internacional que platicábamos hace ratito, que debe garantizar el pago de las contribuciones para que en caso de que la mercancía en el camino se nos quede, ¿sí? Cuando va cruzando el territorio nacional, en ese caso no se utiliza. Entonces, si estamos hablando de pedimentos de importación, será IMP, importación, exportación o tránsito. Cuando es tránsito nacional, cuando va de una aduana nacional a otra aduana nacional para su despacho. El que sigue es la clave del pedimento. Aquí lo voy a poner. La clave del pedimento, que va acá arriba, nos va a definir el tipo de pedimento y la operación en general que es. La operación es de importación. Bueno, ¿qué tipo de pedimento? Si es A1, debe coincidir con que es una importación definitiva. Estas tres situaciones, estas tres tipos de operación, el clave de pedimento y el régimen, deben coincidir. Es motivo
de una falta administrativa que no alcanza para un PAMA, pero que sí puede producir un retraso a la hora de corregir el pedimento. Es evidente que aquí, en este tipo de cosas, no se va a encontrar ningún dolo, ninguna forma de dañar al erario, ¿verdad? Simplemente una equivocación, pero si por algo estas tres claves, ahorita vamos a ver esto, estas tres claves no están alineadas, entonces puede ser motivo de una rectificación del pedimento y por lo tanto hay que volver a realizarlo y eso es pérdida de tiempo. Recuerden ustedes que la dan hasta la vuelta. Vamos a ver el apéndice 2 en donde habla de las claves de pedimento. Me voy a ir para allá. ¿Cómo no? ¿Cómo me gustaría tener otra computadora aquí para poderlo tener todo a la mano? Me voy a los anexos unos que están medio lejecitos de donde ando. Como ustedes ven, todo, absolutamente todo viene en este instructivo. Es un verdadero instructivo. ¿Se acuerdan que ayer vimos el apéndice 1 donde viene el número de aduana? Ahora nos vamos al apéndice 2 donde viene el tipo de pedimento. Aquí está. Apéndice 2. Apéndice 2, claves de pedimento, régimen definitivo. A1, importación o exportación definitiva. ¿Sí? Entrada de mercancía de procedencia extranjera para permanecer en territorio nacional por tiempo limitado, ilimitado, lo que dice la ley, o salida de mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. El A3 es regularización de mercancías. Mercancías que se encuentran en el territorio nacional sin haber cumplido con las formalidades, es decir, que entraron, quién sabe cómo, y que hay que regularizarlas para evitar un PAMA, para evitar un acto de molestia a la autoridad. ¿Sí? Vamos a regularizar esas mercancías. Evidentemente, este tipo de pedimento pues, se utiliza poco, pero pues ahí está. Esos son de importación definitiva, de importación exportación definitiva. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de acuerdo al régimen de importación. Importación definitiva en la franja fronteriza norte y región fronteriza al amparo del decreto de la franja fronteriza, etc. Este es exclusivamente cuando hacemos una importación definitiva en la franja fronteriza. El D1, retorno por sustitución. Este es derivado de algún problema de defecto de la mercancía que hay que reponer. Cuando eso sucede, cuando una mercancía sale defectuosa y hay que reponerla, pues es evidente que ya se pagaron los impuestos por este producto. Ya no es necesario volverlos a pagar. Y por lo tanto se utiliza esta clave de pedimento para diferenciar esa mercancía cuando viene de regreso al país, cuando hay una importación de regreso en el país o una exportación de regreso a ese país para evitar el pago de impuestos, tanto en la entrada de allá como en la entrada de acá. Pedimento global complementario. Este es un pedimento que se utiliza poco, pero se utiliza mucho cuando hay pedimentos consolidados, cuando hay una cantidad grande de mercancía que va a ser entrada al territorio nacional, ¿sí? Bajo importación definitiva y viene en mucha cantidad. Es un pedimento global, casi no se usa. K1, desistimiento del régimen y retorno de mercancías por devolución, cuando definitivamente la mercancía que adquirí de manera definitiva, ¿sí? Tenga que ser regresada para retornar al extranjero de manera definitiva. No la quise, entonces desisto de la importación y este pedimento trae aparejado el retorno de los impuestos que pagué. ¿Sí? La mercancía no me sirvió, no hay manera de que me sirva, el proveedor me engañó de alguna manera con entregarme esta mercancía y yo la regreso. Y entonces el K1, el pedimento K1, implica que no hay operación y por lo tanto pues me deben devolver mis ingresos, mis impuestos. No la compré simplemente, ¿no? Pequeña importación definitiva, pequeña exportación definitiva. Esto es para los cruces en frontera.
¿sí? Cuando hago la importación o la exportación yo, al amparo del decreto que me permite hacer importaciones de menos de $3,000. Este tipo de importación, evidentemente, pues no lo usamos acá en Manzanillo, ¿no? Y ahí están, son todos los que están aquí, las claves de los pedimentos. Entonces, si nosotros vamos a dedicarlo a una importación o exportación definitiva, nos vamos a utilizar el A1. ¿Ok? Es el que está acá. El A1. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo esto es el preámbulo todavía ni empezamos con el pedimento, apenas vamos por ahí, empezando. ¿Tienen alguna duda? Jóvenes, ilustres, no se me duerman, por Por favor. ahorita no, profe. Ya cuando lo hagamos, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablarle a sus compañeritos. ¿Por qué no se están presentando? ¿Quién es Macías Jacqueline? No la conozco. Es que luego te llegan solicitudes de amistad y pues ni siquiera sabes quién es y luego te metes en problemas por eso. De Facebook. Por cierto, ¿tienen ustedes Facebook? ¿Lo utilizan mucho? Fíjense que... No lo tengo, pero no lo utilizo mucho. no, es que miren, es un arma de dos filos. La hija de mi esposa tiene 10 años. Va a cumplir 11 mañana, pasado mañana. ¡Ay, es cumpleaños de mi hijo! Ahorita le brinco encima. Y pues el papá, ellos se divorciaron, la mamá y el papá se divorciaron, evidentemente, pues mi esposa ahora es mi esposa. Pero el papá como que quiere compensar ausencia con materiales, ¿no? Con cosas materiales, y les regaló a cada uno de los dos chiquillos un teléfono, lo cual yo nunca estuve de acuerdo. Pero al final, pues no son mis hijos, entonces yo manifesté mi inconformidad. Y como en esa casa también hay internet, y debe haber internet, porque pues ahí vivo yo, bueno, en este momento no, pero ahí vivo generalmente. Y pues el internet se lo pescan. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, la niña empezó pues, a meterse a aplicaciones, entre ellas el Facebook. A pesar de que se le restringe, a pesar de que se le dice que no se haga, pues son niños. Y hace poquito una persona le mandó solicitud de amistad y la empezó a marear, ¿no? Diciendo que era un niño de 12 años. Y entonces yo no sé en qué estuvo que su mamá encontró agarró el teléfono de la niña y revisando lo encontró conversaciones muy gruesas, ya de decirle que por qué no sube fotos más provocativas, que por qué no, cuestiones ya no de un niño, ¿no? Pues evidentemente nos dimos cuenta que el tipo, pues era un señor, una persona mayor. No sé qué tan mayor, pero no era un niño de 12 años. Y eso es un problema. Y me acordé, me acordé que hace como 5 años, de mi otra familia, por parte de la mamá de mis hijos, es mi primera esposa, pues yo tengo relación todavía con sus hermanos, de hecho le llevo la contabilidad a alguno de ellos, y me llevo muy bien. Pues, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Me enteré que a una de las hijas de su hermana, la hija mayor de su hermana, también le hicieron lo mismo, pero ahí sí estuvieron a punto de llevársela. El papá es médico y no tiene un horario definido. Y ese día, providencialmente, iba llegando a su casa justo cuando la chamaca ya se iba con el tipo ¿no? Y un tipo que no era un niño. Afortunadamente, pues los encontró y bueno, se armó, ya sabrán la gorda, ¿no? Pues tengan mucho cuidado con ese rollo. Hay mucha gente ahorita en este momento, estamos viviendo por una situación muy difícil en este país, de economía, de política, de social, de todo. Y hay mucha gente embaucadora
que o te quiere quitar tu dinero o de plano te quiere secuestrar, ¿no? Hablando de jóvenes como ustedes. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? No crean que están exentos los hombres por ser hombres, no, hombre. Está cañón. Hay una red de trata aquí en Colima muy fuerte y hay una red también de órganos, de tráfico de órganos, también muy fuerte. Entonces, pues cuídense mucho, ¿no? Y eso ahorita me vino a la memoria por el famoso Facebook. Y es que me están mandando, digo, no, porque sea un niño chiquito, pues ahí está mi foto con mi esposa en la portada y se ve que pues ya no soy, ya no me cuesto al primer error, como dicen ustedes, ¿no? Pero llega gente que pues ni conoces, man, mejor ni te metas en problemas. Las redes sociales llegaron para ahorrarnos y para comunicarnos, pero también para traernos problemas, ¿no? Y pues, más vale estar tranquilo. ¿Quién es? G, va a ser Joshua. Vamos a pasar a la siguiente lámina, a la siguiente diapo. Ay, Dios. Bueno, aquí vienen ya las combinaciones de lo que les decía. Impuestos definitivos. Es el apéndice 16, el apéndice 16. Para acá, para el régimen. Son los regímenes a los que podemos hacer uso. Sí, sí es el anexo 16. Ahorita lo revisamos. El régimen, esta parte de aquí. ¿Sí? Impuestos definitivos de importación, impuestos definitivos de exportación, temporales de importación para retornar al extranjero en el mismo estado, ITR, temporales de importación para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, temporales de exportación para retornar al país en el mismo estado, temporales de exportación para la elaboración, transformación o reparación, depósito fiscal, TFI, elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado, tránsitos y recintos fiscalizados estratégicos. Como ven, están los 6 tipos de regímenes con sus variantes. Acuérdense que en exportación tenemos definitivos y, y temporales. Y en importación tenemos temporales para retornar la mercancía en su mismo estado, temporales para la transformación, reparación o elaboración en programas de maquila, el famoso IMEX, temporales, este es de exportación, temporales de exportación para que regrese al mismo estado, temporales de exportación para lo mismo, pero de exportación, entonces son, ¿cuántos de exportación? 3, ¿no? 1, definitivo, 2 temporales, y los temporales pueden ser de las dos maneras que también son los temporales de importación, para retornar la mercancía del mismo estado o para entregarla o retornarla transformada, elaborada, reparada. El famoso depósito fiscal, aquí está, y elaboración, transformación y reparación de recinto fiscalizado, tránsito o recinto fiscalizado estratégico. Están los seis regímenes temporales de importación, regímenes aduaneros, perdón, de importación, y los 2 regímenes de exportación, regímenes aduaneros de exportación. ¿Y eso va en dónde? Aquí. Aquí donde está señalando la flecha, esta flecha la voy a poner amarilla para que se vea. ¿Ok? ¿Y dónde lo vemos? Bueno, en el apéndice 16, vamos a ver si es cierto, si no me equivoqué. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Seguimos con regímenes, la otra cosa, tipo de pedimento, el número, la clave de pedimento. Como ven, hay más de los que dije. También se me hacía raro que no veía el de depósito fiscal acá de este lado, por aquí debe estar. Todos estos son claves de pedimento que ya vimos. Bueno, que no vimos, pero que están ahí. ¿Sí? En realidad, utilizamos, en este curso vamos a utilizar el A1 básicamente, ¿no? Temporales. Un apéndice muy grande. IMEX. Por aquí debe andar el depósito fiscal.
Aquí está. El A5 es el que viene de importación para ser destinado a un depósito fiscal. Cuando el operador de del depósito fiscal, ya ven que llega la mercancía, se queda ahí y luego ya la saco, poco a poquito. Cuando la meto, cuando va hacia adentro del depósito es el A5, cuando va hacia afuera es el E3. ¿Sí? Cuando es temporal es E4, pero bueno, eso ya son operaciones meramente fuertes. Entonces, bueno, lo que quiero ver es dónde están los regímenes fiscales, miren. Bueno, todos estos los vamos a ver, porque vamos a llenar la carátula completa. Quiero ver si efectivamente el apéndice 16 es lo que dice ser. Como ven, es un documento súper grande, la verdad. ¿Y ese lo tienen ya? ¿Ya lo bajaron? ¿Su anexo 22? ¿Quién ya lo bajó? Yo, profe. ¿Ya? Bien. El ejercicio Ya. final de esta actividad va a ser que llenen un pedimento. ¿Y dónde lo voy a llenar, profe? Ah, bueno, tenemos un simulador de pedimentos. Ahorita se los voy a enseñar. Nada más déjenme llegar al anexo 16. Quiero confirmar porque sí cometí errores cuando estaba haciendo esto. ¿No? Ahí vieron que había algo de la cuenta aduanera, ¿lo alcanzaron a ver? Aquí está. La cuenta aduanera de garantía. También tiene lo suyito, pero no encuentro el canal anexo 16, el apéndice 16. ¿Se les hace complicado el llenado del pedimento? O sea, hasta ahorita lo que han visto se les ha hecho complicado. Todo está aquí. Lo que pasa es que hay que encontrarlo, ¿verdad? Todas esas claves, ya no voy a buscar, se me hace que me va a ir el tiempo buscando y no lo encuentro. Ahí de tarea les dejo que busquen el anexo 16, a ver, el apéndice 16, a ver si estoy correcto. ¿Sale? Sería el tipo de régimen de importación. Vamos a continuar. A ver, en la carátula también viene el destino. Los destinos. ¿Hacia dónde va la mercancía en importación, tránsito interno o importaciones o el origen de las exportaciones? Cuando vamos a exportar. Vean ustedes, está definido únicamente, y este error me dio hace rato, me dio ayer, antier, el sábado. Este error me lo estaba dando mi sistema, mi pedimento, mi simulador de pedimento. Tenemos que decirle a la autoridad a qué destino va a tener. Fíjense bien lo que está listado aquí. Está el estado de California y parcial de Sonora. ¿Por qué? Porque son francas fronterizas. El estado de Baja California Sur, donde hubo durante mucho tiempo una zona franca, ya no existe. Todo lo que se compraba en La Paz, por ejemplo, era una zona fronteriza y estaba libre de impuestos para el consumo de la gente de ahí. La Paz, que es parte del territorio, bueno, del estado de Baja California Sur, y Quintana Roo, eran territorios nacionales. Era una especie como de estados protegidos. Bien raro. Hoy ya no. Ustedes ya nacieron con 32 estados en la República. Pero cuando yo nací, había 29 estados, 2 territorios y un distrito federal. Y no se les daba el mismo trato que a un estado. Hoy ya son libres soberanos, pueden elegir a sus gobernantes, tienen patrimonio propio, etc. Y en aquel entonces no. Los territorios nacionales no tenían gobernadores, tenían regentes que estaban al pendiente de lo que pasaba en ese territorio. Y eso era por el nivel de población. Quintana Roo en aquel entonces era un estado chiquitito que no tenía gente. Todavía no se descubría Cancún, todavía no se invertía en Cancún. Fue a partir del sexenio del presidente Echeverría en 1976 cuando cambió a ser un estado. Porque en un territorio nacional no se podían vender tierras, estaban protegidas por la legislación.
y cambió. Entonces, por eso hay aquí algunas cosas con los estados, ¿no? Salina Cruz, por ejemplo. Y para todo el demás país, Toluca, por ejemplo, sería un destino número 9. También la Ciudad de México, también el Estado de México. Los únicos que tendrían que tener un número diferente son los aquí indicados, y son del 1 al 10. El destino de la mercancía. Cuando es de exportación, aquí no tiene nada. ¿Sí? Cuando acá el régimen fuera de exportación, con un pedimento A1 definitiva, aquí no tendría un destino. Porque ¿dónde la van a destinar? ¿Quién sabe? Eso ya es en el país de destino. Tipo de cambio. Vale la pena volver a recordarlo. El tipo de cambio utilizado es el dólar fix, el dólar oficial del Banco de México de un día anterior, y esas reglas vienen en el SAT, un día anterior al día de la operación. Si voy a hacer operación hoy, que es 6 de octubre, 6 de octubre, entonces, el tipo de cambio que tengo que utilizar, ¿cuál es? Antonio, que acabas de llegar. ¿Qué tipo de cambio debo utilizar si hoy es 6 de octubre? Alguien que me diga, ya que Antonio se quedó mudo. El de ayer. Estoy El de dormido, ayer. pero El de ayer. El de ayer, 5, 5 de octubre. ¿Y dónde lo voy a obtener? En la página de... Hay dos opciones. En la página del SAT, ¿sí? Que también lo tiene, lo que es una copia de lo del Banco de México, o en la página del Banco de México. Luego ya vienen datos técnicos. Recuerdan ustedes que en la ley, el artículo 36, uno de los requisitos que nos está pidiendo para la presentación del pedimento para el despacho es la certificación del peso. Esa certificación del peso debe ser la originalmente manifestada en el conocimiento de embarque y certificada por alguna autoridad certificadora, que puede ser la propia autoridad en el lugar de destino. La certificación del peso es bien importante. ¿Sí? ¿Por qué es importante la certificación del peso? Pues es una cuestión de lógica. Miren, si ustedes manifiestan un peso y el contenedor viene más pesado de lo que dicen, puede ser dos opciones. O bien que estén queriendo meter mercancía de contrabando, o bien que hay un error completo en el peso. Y en muchos casos, recuerden que el arancel específico, cuando es una cantidad fija de arancel, una cantidad que se multiplica por el número de unidades, puede ser que estemos falseando y pagando de más o de menos. Sí, esa es la situación. Por eso es tan importante el peso. Bueno, aquí le vamos a dejar. La siguiente lámina ya viene otro tipo de cosas. Y nos vemos a las 8:20. ¿Alguna duda, pregunta? Necesito revisar sus tareas ahorita. ¿Quién hizo la tarea? Sinceramente, díganmelo. Nada más Moni, nada más Yadixa. yo. ¿La hiciste, Toño? Ahorita voy a revisarla. Bueno, jóvenes, desayunen para que a las 8:20 nos volvamos a conectar ya con toda la enjundia. Despabilense como su profe, que también anda medio dormido. No, no es cierto. Nos vemos al ratito. Yo sé que están un poquito, esto es un poquito árido, pero ya cuando lo veamos en la práctica, ya cuando lo hagamos, van a ver que cómo cobra sentido. ¿Sale? Y su práctica va a ser esa, hacer un pedimento. Yo les voy a dar todos los datos y ustedes van a tener que elaborar, como si fueran agentes aduanales, su pedimento. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Va. Sí, profe. Sí, Nos vemos profe. al rato. Hasta 8:20. luego. A ver, pónganse para la foto los que puedan prender sus cámaras. Joshua, ¿dónde estás, Joshua? Asómate, Joshua. Prende tu cámara. Oye, Toño, ¿tú por qué estás en cámara negra? Prende tu cámara, que hubo. Toño, hay que vestirse para clases. Oye, Daniel, ¿cómo estás? Ya nos dijeron que van a estar entrando al grupo, que para revisarnos a todos, también a miren, hoy vengo hasta de Catrín. Y sí lo hacen, ¿eh? Sí lo hacen. Entonces, recuerden que estamos en clases, recuerden que ya en unos meses más, si Dios quiere, estaremos presenciales. Entonces, vamos acostumbrando a
Ah, profe, el profe bien galán. Vas a ver, Joshua. Bueno, no se prendieron las cámaras. Está bien. Nos vemos al rato. Cuídense.